Buenas noches, bienvenidos a Mater Fátima, a este itinerario de consagración, que ya estamos de manteles largos porque ya estamos terminando nuestro caminar. Nuestro destino está muy próximo, nos faltan pocos días para tener esta bellísima etapa de consagración. Ya nos hemos preparado, ahora lo que queremos hacer es consagrarnos a Jesús por María. Y pues lo queremos hacer de la mejor manera posible. Ya nos hemos preparado durante 33 días, casi estamos llegando al día 33, nos faltan pocos, y por lo tanto ya le queremos decir al Señor, Señor, estamos listos para darnos completamente a ti. Y pues lógicamente empieza un nuevo camino. Los 33 días no es un fin, sino es un principio de ahora sí una vida diversa que queremos ofrecer a nuestro Señor. Bueno, pues con mucha alegría vamos dando esos pasos. Estamos ahora viendo la última semana. Queremos conocer un poco mejor a nuestro Señor Jesucristo y, por lo tanto, conociéndole a Él, nos vamos a entregar totalmente a su servicio. Primero adorarlo, agradecerle, amarlo, y luego después ya servirlo, darlo a conocer, etcétera. Pero primero, tener una experiencia profunda de su amor. Y eso es lo que nosotros queremos tener. Bueno, pues vamos directamente a las oraciones para poder empezar nuestra consagración. Bueno, estaba viendo algunos de los mensajes que se están haciendo presente de Chile, de México. Normalmente no veo los mensajes, pero se dan cuenta que hasta el padre está un poquito más relajado. Ya vamos terminando, pues ya nos vemos prácticamente cuando es como los colegios, cuando vas terminando el año, las últimas clases en los colegios, los niños más divertidos, más relajados, inclusive después de que han terminado el examen en los últimos días de clase que quedan, pues prácticamente es muy, muy sencillo el ir al colegio, muy distendido. Pues algo así está pasando con nosotros. Nuestro corazón en estos días se ha ensanchado, ha crecido mucho y ahora lo que queremos es esperar simplemente, esto no es un examen, esto es un título universitario, simplemente con un poquito de generosidad de nuestra parte, pero el profesor, en este caso Cristo, nos va a dar un grande título, ser renovados, algunos nos vamos a renovar en la consagración, o ser consagrados a Jesús por el corazón inmaculado de María. Pues vamos a pedirle gracia al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, veo que se están conectando también de otros países. Por ahí vi una bandera de Honduras. O sea que hay mucha gente de varios países. Qué bueno para la Virgen María. Esto es una alegría ver que hay muchas almas generosas que quieren ponerse en disposición del Sagrado Corazón de Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. Bueno, estamos meditando la vida de Cristo, es una forma también de conocerle un poco más, y estamos con los misterios de la vida de Cristo, ya estamos en la tercera parte, que sería la vida pública. Hemos estado en el nacimiento, la encarnación, etcétera, la vida oculta. Los días pasados veíamos la vida oculta, ahora vamos a ver la vida pública. Lógicamente es muy importante y nos daría para 10 años o 15, 30 años hablar todos los días de las maravillas que realizó en su vida pública. Simplemente son destellos que nos hace comprender quién es Jesucristo,
las maravillas, que significa tener a Jesús como nuestro Maestro y Señor. Bueno, pues vamos a leer nuestro pasaje del Evangelio. Tenemos dos pasajes. Uno está en Marcos 1, 9 y 15, y el otro está en Mateo 9, 35 en adelante. Vamos a leerlos porque ahora estamos, como no tengo lección después, vamos a estar un poquitito más relajados. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y el Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. A continuación el Espíritu le empujó al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Tenemos una misión, todos los consagrados y los laicos, tenemos una grande misión de dar a conocer la salvación y la redención de los corazones de los hombres. Por lo tanto, no podemos perder el tiempo. Bien, ¿de dónde sale todo esto? De nuestro queridísimo Antonio Rollo Marín, en paz descanse. El bautismo. Pues ustedes saben que Juan el Bautista primero fue preparando los caminos del Señor y lo hacía a través del bautismo de conversión, que lo hacía con agua. Pero él fue muy claro, dice: después vendrá otro que les bautizará con el Espíritu Santo. Sabemos que es una teofanía, teofanía significa una manifestación de Dios, en el caso del bautismo, porque estaba Dios Padre hablando: este es mi Hijo amado, escuchadlo, dice, en el que me complazco, y luego descendió la paloma, el Espíritu Santo, y estaba siendo bautizado el Hijo de Dios. O sea, la Santísima Trinidad en pleno. Lo digo porque hay protestantes que dicen: bueno, ¿y dónde está la Santísima Trinidad? ¿Vosotros qué creéis en la Santísima Trinidad? Pues mira, ahí tienes una teofanía. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. También en el Monte Tabor estaba Jesús, estaba Dios Padre hablando, y la nube representaba al Espíritu Santo que envolvió todo ese ambiente. Entonces, sí está trabajando Dios uno y trino. Bien, ahora le da una fuerza diversa de sacramento. Ya no es una preparación, una invitación a la conversión, sino ya es la regeneración de mi alma. Por el causa del pecado, estamos todos con el pecado original, estamos muertos espiritualmente, pero por causa del bautismo nos podemos regenerar y entonces ya empieza esa nueva vida en Cristo. Somos hijos de Dios, herederos del reino, hermanos de Cristo, miembros de la Iglesia Católica. El bautismo es un regalo grandísimo que Dios nos concede a cada uno de nosotros. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Cuando Dios Padre hace esa manifestación en esa teofanía. Bueno, según Santo Tomás de Aquino, era muy conveniente que Cristo fuera bautizado por tres razones da. Primero, para purificar las aguas, y así ya el agua no solamente es, digamos, un medio de subsistencia, se convierte también en un vehículo para la gracia, en este caso de un sacramento como el bautismo. Dice, también porque aunque él no era pecador, llevaba la semejanza de la carne de pecado y quiso sumergir en el agua a todo el viejo Adán, él que cargaba el pecado, pero no era pecado, porque no cometió pecado, sino cargó nuestro pecado, también el tuyo, el mío, estaba incluido en todo ese sacrificio de Cristo durante toda su vida. Y entonces él quería demostrar así, tomando la naturaleza humana,
sumergía la naturaleza humana, el Adán, digamos, que había ofendido a Dios, pues el nuevo Adán se sumergía para mostrar que en Cristo podemos ser renovados. Ya el pecado no tiene la última palabra. Cristo vino a ponerle el límite y en nuestra vida concreta se concreta ese límite cuando yo recibo el bautismo. Y por último, darnos ejemplo de recibir el bautismo, una importancia. Si Cristo, que no necesitaba ser bautizado, Él es la fuente de la gracia que recibimos en el bautismo, entonces Él no necesitaba ser bautizado, Él es la fuente de la gracia. Mas, sin embargo, quería darnos ejemplo a nosotros. ¿Se dan cuenta que la vida pública, además de causar el efecto de la redención, que esto es lo más importante, lo cual vino, también nos permite ver a Cristo como ejemplo de nuestras vidas? Bien, ¿qué símbolos rodearon el bautismo de Jesús? El río Jordán, recuerden que fue el mismo río que atravesó Israel cuando iba de camino a la tierra prometida. Por lo tanto, el bautismo, cuando pasamos por ese río, digamos ya digamos a imagen, a unión como el río Jordán, entonces estamos entrando a la vida nueva, ya no una tierra prometida, sino a un reino prometido que comienza en nuestro propio corazón. Después los cielos abiertos, que significan la entrada al reino celestial, o sea, se nos abren el reino, por eso el Padre habla desde el cielo y está significando que ya empieza a haber una amistad entre el hombre y Dios, ¿no? Pero tiene que ser, digamos, confirmada en el Calvario, pero ya empieza ese diálogo que Dios Padre estaba ofendido por causa del pecado de los primeros padres y ya por causa de Cristo, el mediador, el redentor, el único mediador, empieza a haber una reconciliación con Dios Padre. Después de la aparición del Espíritu Santo en forma de paloma, nos hace ver que somos templos y sagrarios del Espíritu Santo. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, deberíamos cuidarlo no por vanidad, sino cuidarlo, y cuidarlo también es hacer ayunos y penitencias, etcétera. Digamos, prepararlo para que verdaderamente nuestro ser, todo nuestro ser, cuerpo y alma, esté preparadísimo para albergar como templo al Espíritu Santo. Y donde está una persona en la Santísima Trinidad, están las dos más, porque Dios no se separa. Entonces está la Santísima Trinidad inhabitando en mi alma y por lo tanto en mi ser. La voz del Padre, lógicamente el Padre que es el que sale a nuestro encuentro, ¿no? Dice San Hilario de Poitiers, Poitiers, ¿no? Porque es francés, y dice, todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño del agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo. Yo también puedo recibir el Espíritu Santo y que adoptados por la voz del Padre, llegamos a ser hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, por gracia. Cristo lo es por naturaleza, entonces nosotros por gracia. Las tentaciones en el desierto, bueno, las conocemos. Cristo, después de ser bautizado, es llevado por el Espíritu Santo al desierto durante 40 días, no comió y no bebió nada. Entonces, imagínense, fue una lucha muy grande. Les he contado que algunos de nosotros hemos tenido la experiencia de hacer el ayuno de pan y agua 40 días, y es ayuno a pan y agua, o sea, sí comemos. El pan que tú necesites y el agua que tú necesites la puedes beber, pero en cambio Cristo no comió, y lo más probable es que no bebió nada tampoco. Entonces, ¿de qué se mantuvo su cuerpo? De esa unión, digamos, total en oración con el Padre, para que vean la potencia de cuando realizamos nuestra unión con Dios por los sacramentos, por ejemplo, ¿qué mantiene a las personas en ese ayuno a pan y agua? La Eucaristía, la oración, el rosario, la confesión, la adoración eucarística, los sacramentales. O sea, todos son medios espirituales para poder resistir este embate que Dios nos pide. Bueno, las tentaciones en el desierto, pues lógicamente nos ayuda a ejemplo de Cristo,
a vencer al enemigo. Cristo venciendo a Satanás, como lo hizo después de los 40 días de preparación, pues ahora se convierte en un medio para vencerlo. O sea, unidos con Cristo vamos a vencer, pero también como un ejemplo de cómo vencer, unidos a Cristo, pero siguiendo su ejemplo. Dice, por principales razones por las cuales Cristo quiso someterse a las tentaciones de Satanás. Son 4. Dice, para merecernos el auxilio contra las tentaciones. Si Él lo venció, quiere decir que unidos con Cristo, con la gracia de Cristo, podemos vencer al enemigo. Para que nadie, por santo que sea, se tenga por seguro y exento de tentaciones. Cristo, que era verdadero Dios y verdadero hombre, y permitió ser tentado. Imagínate yo que puedo decir, oiga, padre, ya sé rezar el rosario, ya voy a misa, etcétera. O sea, que ya tengo una vida espiritual potentísima y a lo mejor estoy empezando y dice el Señor, no te creas convertido, porque en cualquier momento te puedo enviar una prueba, permitir una prueba y vas a verificar que tu fe es muy pequeña, muy frágil. Dice, para enseñarnos la manera de vencerlas, porque Él con la palabra de Dios no dialogó con Satanás, simplemente lo expulsó y lo hizo a un lado. Dice, para darnos confianza en su misericordia. Si por algún motivo yo llegara a ofender a Dios por equivocación, por error, rápidamente me levanto y pido perdón y me preparo para la siguiente. O sea, ya sé cómo poder evitar el caer en pecado. Es muy sencillo saberlo. Después practicarlo nos va a costar toda la vida. Pero si tú no le dialogas con Satanás, Satanás no tiene nada que hacer. Pero tienes que estar muy firme en que cuando venga la tentación, tú dices, basta con esto. Bueno, pues dice San Pablo, no es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Él sufrió hambre, sufrió tentaciones, sufrió sacrificios, por tanto, él comprende, es una forma de expresarnos humana, si Él es el protagonista de todo, pero Él comprende muy bien mi sufrimiento, porque Él primero padeció sufrimientos que yo no podría soportar un segundo, y por lo tanto comprende muy bien este tema. Bueno, entonces, se compadecerá de nuestras flaquezas, antes bien, fue tentado en todo a semejanza nuestra, fuera del pecado. Él no cometió pecado, pero sí permitió ser tentado, y así nos fortalece. Bueno, ¿cómo vivió Cristo en su vida pública? Son pequeños puntitos que nos da un panorama. Simplemente lo que vamos a poder hacer aquí es un pequeño panorama de lo bello que fue la vida de Cristo durante su vida pública. Toda la vida de Cristo fue bella, impresionante, pero pues no, también la vida pública Él aprovechó para lanzar el mensaje con palabras, con su propia vida, con milagros, corroborado con testigos, etcétera, para que el mundo creyera que Él era el Hijo de Dios. Pero, pues el mundo sigue sin creer. Él tenía un grande celo apostólico, tenía una vida apostólica ardorosísima, activísima, fuerte, y bueno, pues también nos enseña que nuestra vida tiene que ser de mucha actividad. ¿Y para qué? Para manifestar la verdad. Cristo fue a todos los pueblos, digamos, posibles para manifestarles la verdad. El corazón del hombre exige la verdad y solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si yo hablo de Cristo, de su palabra, de su misión, de su iglesia, de sus sacramentos, etcétera, entonces estoy transmitiendo la verdad. Y un hombre que tenga contacto con la verdad puede cambiar de vida, porque dirá, yo quiero eso, esto que no tengo en el corazón, aquí tengo pecado, mentira, odio, rencor, división, y tú me hablas de una luz, de una verdad que yo la escucho, me entusiasma, yo quiero eso. Y tú dices, yo te lo puedo mostrar. Es muy sencillo. Ve, bautízate si no estás bautizado, ve, confiésate si no estás confesado, ve, comulga, etcétera, después de tu confesión. Entonces, y comulga, recibe el cuerpo de Cristo y hazte una persona mística de oración para que verdaderamente te pongas a trabajar en el camino a la santidad.
para librar a los hombres del pecado. Por eso también se manifestó en su vida pública y como un apóstol incansable, para que tengamos el acceso a Dios. Gracias a Él podemos aspirar a Dios. Vivió una vida pobre, desprendida de las cosas de la tierra. Por eso, fíjate, y nosotros nos apegamos a los coches, a las casas, a la salud, a la belleza. Y tú dices, qué mal, no has entendido nada todavía. Todavía no has entendido nada. ¿Por qué? Porque te estás apegando, estás perdiendo, estás, digamos, cambiando la vida eterna por tener 5 casas que ni siquiera las vas a disfrutar. Yo conozco personas que, no sé, Pablo Escobar, yo viví un tiempo en Colombia y pude conocer 2 casas impresionantes de Pablo Escobar quemadas, fíjate. ¿De qué sirven? Él terminó muerto, asesinado. Sus propiedades quemadas, calcinadas. ¿Dónde está todo lo que hizo él? Él estuvo desnudo delante de Dios. Sus obras eran su peso. Nada más. Nada más. ¿Cuánto me amaste? Y él tuvo que presentar sus obras. ¿Se salvó o no? Yo no lo puedo decir, pero sin embargo, durante su vida no fue acumulando un buen currículum. ¿Sí? Por poner un ejemplo conocido, porque vi 2 casas, yo no sé cuántas casas habrá tenido fincas, casas, dinero, coches, todo lo que quisiera. ¿Y para qué? Ya no está aquí. Todo su dinero, todas sus casas, etcétera, los tiene otro. Y seguramente su familia no, porque son imperios de droga. Entonces, en cuanto se divide, pues mira, esos terrenos, los que yo llegué a conocer 2 quemadas, y yo no sé si fue la policía o fueron sus enemigos, porque también esas personas tienen muchos enemigos. ¿Y de qué sirvieron sus casas? Recuerdo que me decían, mira, aquí había un Van Gogh que valía $1,000,000. Y pues yo no lo vi porque la casa estaba quemada. Digo, si estuvo, pues estuvo. Y a lo mejor se perdió. $1,000,000, solamente una pintura. ¿Y qué más? Ya nada más. Bueno, su enseñanza. Algunas características de la predicación de Cristo que nos pueden servir para poder evangelizar a los corazones. ¿Por qué se limitó a evangelizar a los judíos y no a los gentiles? Es una pregunta que muchos se hacen. Para mostrar que con su venida se cumplían las promesas mesiánicas hechas a los judíos. Recuerden que los judíos eran, ya no, el pueblo elegido. Y no lo son porque no quisieron hacer caso a Dios. Entonces el pueblo elegido ahora es el bautizado, el que pertenece a la Iglesia Católica. Él está en el pueblo elegido. Al inicio fue una raza, ahora es una condición de bautizado. Dice, para probar que su venida era de Dios y que todo lo hace con orden. Había una promesa, había una preparación, etcétera. O sea, los hombres somos desordenados y prometemos una cosa, hacemos otra, etcétera. Vamos saltando de un lugar a otro y no hacemos las cosas que Dios, o sea, el orden, un programa, un sentido, etcétera. Vamos haciendo nuestra vida y más ahora con este ritmo de vida más alocado. En cambio, Dios llevaba un orden. Yo te prometí un Salvador después de varios miles de años, te lo he enviado para que te salvara. Dice, para quitar a los judíos todo pretexto de calumnia y la excusa de haber rechazado al Señor por haber enviado a sus apóstoles a los gentiles y samaritanos, ¿no? Antes vino a los judíos el mismísimo Dios y no le hicieron caso. Después los apóstoles fueron a los paganos después de Cristo. Es que Dios no nos quiso visitar. ¿Cómo que no? Si todo lo hizo para vosotros, pero no quisisteis. Dice, porque fue en la cruz donde Cristo mereció propiamente el poder y el dominio sobre todas las gentes. Y por eso, después de su resurrección, envió a sus apóstoles a predicar el Evangelio por todo el mundo y a toda criatura. O sea, tenía que padecer por ellos, por causa de ellos, la causa, digamos, inmediata, digamos, circunstancial, pues lógicamente el pecado de los judíos. Pero recuerden, el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que todos participamos en la muerte de Cristo. No, porque si no, sería muy fácil. Si es que ellos lo mataron, ellos son los pecadores, ellos pagarán las consecuencias.
Yo también estaba incluido en eso. ¿Por qué fustigó tan duramente a los escribas y fariseos? Bueno, Santo Tomás de Aquino tiene un párrafo precioso. Es un poquito largo, pero dice él más o menos así. Dice, porque por unos pocos pueden manchar al pueblo, o sea, pueden perjudicar totalmente al pueblo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que reprender a unos pocos para rescatar y salvar el pueblo. De otra manera no se salva el pueblo. ¿Por qué les hablaba a veces en parábolas? Porque no eran dignos de recibirlas y no estaban en capacidad. Y en cambio, cuando hablaba en parábolas, dice, así exponía verdades que no todos comprendían, pero que después, a la luz de Dios, pueden tener mucho significado. Y nosotros podemos, ya como conocemos el significado de prácticamente todas las parábolas, porque pueden tener varios significados, las parábolas, pues podemos explicarlas ya. Están asequibles a todos los corazones que quieran abrirse a la gracia de Dios. Bueno, no eran capaces de recibir esta doctrina porque su corazón estaba muy embotado, no eran dignos por causa de su pecado y por la cerrazón del corazón, y por lo tanto les hablaban parábolas para que el que no estuviera puro, limpio, etcétera, no podría entenderlos. Por último, bueno, perdón, ya me voy acercando al final, los milagros, pues fueron las razones o las confirmaciones para que creyeran en su palabra. Oye, yo soy el camino, la verdad de la vida, y ¡pum! Resucito, perdono, levanto un cojo, curo a un ciego, perdono a una pecadora, etc. O sea, los milagros eran los que iban corroborando y demostrando. Por ejemplo, la multiplicación de los panes, está clarísimo, ahí no había comida. Por eso le decían los discípulos, despídelos, a menos que un día o 2 días de ayuno, de camino a su casa o de camino a una población, pues 2 días de ayuno, aunque no sea sin comer nada, pero no se van a morir porque van a llegar a una población. Pero en cambio el Señor le dice, no, vosotros les vais a dar de comer, y dicen ellos, pues si aquí no hay nada. Por eso vais a ver un milagro, para que vean que Dios no se olvida de su pueblo. La transfiguración, sabemos que es esa subida al monte Tabor con Juan, Santiago y Pedro, y se transfigura, o sea, reluciente, como que brilla la divinidad que está escondida en la humanidad de Cristo, de la persona divina de Cristo, y entonces ahí igual la voz del Padre diciendo, escuchad a mi hijo, este es mi hijo amado en quien me complazco, ¿no? Y vieron a Moisés y a Elías, ¿no? Los profetas y la ley. Y entonces decía San Pedro, qué bien se está aquí, qué bien se está aquí. Pero no era la vida para eso, era qué bien se está en Cristo, pero tengo que cumplir la misión que Cristo me tiene asignado. Por último, bueno, ya nos vamos acercando al final, ahora te toca a ti. Todo este ejemplo de la vida pública de Cristo tiene que tocar mi vida concreta, no puedo seguir igual. Si estás haciendo un apostolado, te estás entregando totalmente, vas por buen camino. Pero todos los que no están haciendo nada de apostolado tienen que quedarse interpelados. O sea, después de ver todo lo que hizo Cristo para salvarnos, ¿y tú vas a estar con los brazos cruzados? No, Señor. Bueno, hay que hacer apostolado en el propio ambiente. Tenemos varias necesidades. Primero, ¿por qué necesita el apostolado? Porque la sociedad está paganizada. Nosotros hemos nacido en países católicos, pero de católicos les queda el nombre, porque de hecho ya se ha perdido mucho la fe. Y por lo tanto estamos delante de sociedades paganizadas. Prácticamente tenemos, yo que viví en Europa un tiempo, reevangelizar, porque han quedado reductos muy pequeños de fe y el resto se va perdiendo, pero a velocidades muy grandes. La fe de los países que fueron católicos en Europa en estos momentos han perdido muchísimo. La escasez del clero también es otra necesidad. Tengo que salir a evangelizar porque ya no hay tantos sacerdotes. Los laicos les toca suplir en lo que pueden suplirme. Adelante. No me pueden suplir en la Eucaristía, en la confesión, pero por ejemplo en organizar un evento
en organizar un grupo de oración? ¿Por qué no? Ahí sí me pueden suplir tranquilamente. Es obligatorio el apostolado, pero en el sentido del amor. Si yo amo a Cristo, ¿cómo no me voy a sentir interpelado para salir a decirle al mundo que Cristo le puede cambiar la vida? Si la ha cambiado a mí y yo estoy feliz, ¿cómo no decirle al mundo? Pues para mí, lo que estoy haciendo ahora con ustedes, esa es mi alegría. Padre, ¿por qué 33 días sales todos los días ahí hablándonos? Y hemos terminado, esta es la tercera consagración seguida que llevamos y vamos por la cuarta, no hemos terminado todavía. Falta el Sagrado Corazón de Jesús, que también ya nos estamos preparando. Entonces, oye, ¿por qué te gusta salir mucho por estos medios? ¿Qué va? A mí no me gusta salir en estos medios, pero para mí es una honra poder hablar de la Virgen, poder hablar de Jesucristo, poder hablar de la iglesia, poder hablar de la salvación, poderte dar una herramienta, en este caso, la consagración, para que reavives la fe en tu vida, cambies tu vida, para que te salves, te santifiques. Pues cómo no estar alegres y cómo no estar comprometidos. Por eso los laicos, y voy a aprovechar para decirle, abajo están los grupos. Ayer, y les dije que les voy a recordar, lo digo para quien no lo ha escuchado y ya les felicito. Abrimos 2 grupos y ya vamos por el tercero. Les estoy invitando, fíjense, es un pequeño gesto para empezar. Hay que calentar los motores del corazón con la oración. Vamos a abrir por grupos capillas de rosario perpetuo, continuo. No importa dónde estés. Puedes rezar a las 5 de la tarde de tu ciudad, a las 4 de tu país, etcétera, etcétera. Pero todos unidos vamos a asegurar grupos y grupos y grupos y grupos y grupos de personas 24 horas rezando el Santo Rosario. Esa es la invitación que te estoy haciendo en estos momentos. Ahí abajo están los grupos. No me escriban, por favor, porque me están escribiendo a pedir los grupos. No se los voy a mandar por teléfono, porque ya no puedo más. Estoy saturadísimo con el teléfono. Lo he dado muchas veces mi número, ya no resisto tanto mensaje. Entonces, por eso los hemos puesto abajo. Entonces, ahí entra y comprométete. Fíjate, se te está pidiendo 20 minutos al día. 20 minutos al día que salgas a luchar por la salvación de las almas, por la paz del mundo, porque has visto a Cristo, admirando a Cristo que se bautizó, que se entregó, que hizo la misión, que fue a curar, fue a visitar, fue a defender, etcétera. ¿Cómo no me voy a sentir interpelado? Si mi Salvador fue capaz de hacer esto, ¿qué no voy a hacer yo? Seguir a mi Maestro. Pues ahí tienes un apostolado para empezar, porque la oración es el inicio. Les invito a, porque ya esto es un frente común potente contra Satanás. Empezar a rezar rosarios continuos, no importa el lugar donde estés, pero Satanás va a saber que va a haber capillas, así le llamamos, de rosario perpetuo. Ya también estamos ayudando a abrir capillas de adoración perpetua, pero ahora estamos abriendo capillas de rosario perpetuo. Todos los que quieran rezar el rosario se unen ahí y ya, fíjense, los felicito porque ya se han inscrito. Ya teníamos un grupo de personas como de 150 y ahora han entrado como unas 300 personas más o menos. Entonces estamos hablando de 400 personas, 450 personas. O sea, en poco tiempo vamos a llegar a ser 500 personas rezando el rosario continuamente. Y este es el inicio. Este es el inicio. Vamos a estar rezando continuamente, y a ti te toca un rosario al día. Si quieres rezar más, reza más. Pero a ti te toca un rosario al día. Pero ese rosario, unido con el de otras 500 personas, se va a hacer continuo. Ojalá que fuéramos 1,000,000 de personas rezando el rosario continuamente. Pero vamos a empezar pequeñitos, no importa. Me parece a mí bastante. Yo con que fuéramos 10, 15, 20 personas o 24 para cubrir al menos 24 horas, yo me daba por servido para empezar. Pero si Dios ha querido llamarles a ustedes, adelante. Empiecen ahora sí. Si no tienen un apostolado concreto, aquí empieza un apostolado. Y ya después, cuando estemos firmes en la oración, porque ya hacemos nuestro rosario diario, algunos empezarán a ir a misa, a confesarse, formarse cada vez más, entonces ahora sí saldremos y
podemos ir a la parroquia, podemos ir a un barrio pobre, etcétera. O sea, no nos vamos a detener para salvar las almas. Las almas, las almas, las almas, no podemos dejarlas abandonadas. Tú y yo estamos llamados a ir a salvar las almas. Muchas almas se están perdiendo, lo dijo la Virgen en Fátima. Rezad, rezad mucho y sacrificaos por los pecadores, porque muchos van al infierno, porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Pues aquí hay una oportunidad para rezar y ya comenzaremos a hacer sacrificios también por la conversión de los pobres pecadores. Es un llamado de la Virgen. Y fíjense, nos vamos a consagrar a Jesús por María. O sea, le vamos a decir, Señor, cuenta conmigo para evangelizar. Pues si dirá el Señor, empieza con la oración. Por eso, ahí hay 2 grupos de oración. Después más abajo están los grupos de la academia, pero eso ya los conocen, ya les hemos hablado. Pero ahora estamos con esta nueva iniciativa, hacer capillas de rosario perpetuo. Todos los que quieran, capillas de rosario perpetuo en el mundo. 24 horas sobre 24 horas rezando el Santo Rosario para traer la paz al mundo y la conversión de los pobres pecadores. Bueno, pues con esa ilusión de hacer oración y sacrificio, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, yo les voy a dar la bendición y nos vemos mañana. Ánimo, tenemos que salir después de 30 días de estarnos formando, rezando, caldear el corazón. Padre, ¿dónde me necesita la Virgen? Me necesita ahí haciendo capillas, porque después tú puedes invitar a muchas personas más. Hay personas que tienen grupos y grupos de personas que rezan el Santo Rosario. Vamos a unirnos todos para hacer rosarios continuos y saber que estamos haciendo rosarios continuos. Ya me mandaron los primeros, por poner un ejemplo, las primeras distribuciones, la primerita del primer grupo que les conté, que ya llevaba tiempo, no los de ayer. Ya eran más de 30 personas, todos los días confirmado, que iban a hacer el Santo Rosario, cada uno en su hora, en la cual podía, y empezaba a rezar. Una cadena de amor. La Santísima Virgen sabrá recompensar toda esta, entrega, toda esta batalla que vamos a emprender por honrar a la Virgen María, por glorificar a Dios, por la salvación de las almas. Pues les doy mi bendición para que puedan descansar y nos vemos mañana. Ya nos quedan 2 días para llegar a ese final. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues muchísimas gracias. Ahí están los grupos del Rosario Continuo, Rosario Perpetuo. Satanás lo va a tener muy difícil, porque hay hijos de Dios, hijos de María, que están convencidos de que podemos alcanzar la victoria desde el cielo. Santa noche.